Hola, hola mis queridos hermanos, espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy vamos a ver el panorama bíblico del libro de Ruth. El libro de Ruth consta de 4 capítulos. Ruth significa aliada o amiga y este libro habla mucho o es una antesala de Cristo y de la iglesia, acerca de la redención. Ruth también, algo que nos enseña a ella es que ella se vistió de fuerza y de dignidad. Pero ¿qué estaba pasando en este tiempo cuando se estaba contando la historia de Ruth? Bueno, si recordamos un poco acerca del libro de los jueces, ellos estaban haciendo lo que se les placía. O sea, el nombre de Dios ya casi no estaba, no se decía, estaban en tiempos de guerra. Como estaban en tiempos de guerra, empezó a haber una gran hambruna. Entonces hubo una familia que ellos tomaron la decisión de irse de Belén, de irse de Israel y se fueron para Moab. Dice en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Noemí simboliza, significa dulzura. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Se quedaron allí 10 años. 10 años donde los hijos de Noemí se casaron con moabitas. Pero hermanos, después de todo esto, aquí nosotros vemos algo muy importante, y es que esta familia le tomaron el camino fácil. ¿Cuál fue el camino fácil? El camino fácil fue no consultarle a Dios, no preguntarle, Señor, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer de nuestras vidas? Ellos hicieron lo que bien se les pareció. Vamos a irnos para allá porque se dice que allá hay pan, porque allá hay que comer. Pero no le consultaron a Dios. Y luego vino una desgracia en su familia. Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Entonces ya cuando ella pierde a su familia, en el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué simboliza esto? Esta parte simboliza un avivamiento. El Señor traía un avivamiento para Israel. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, cada vez que viene un proceso, hay que preguntarle a Dios qué quieres enseñarme con todo esto. ¿Qué área de mi vida tiene que ser formada? Porque detrás de un proceso viene a pulirnos como el oro. Pero ella no lo sabía. Ella veía todo como una desgracia. Entonces ella dice, bueno, vamos a ir, me voy a ir, vámonos a irnos para mi tierra. Pero en eso ella se queda pensando y le dice a sus nueras. Versículo 8. Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellos no la querían soltar. Pero luego ella volvió a decirles, miren, aunque yo me casara hoy y aunque me quedara embarazada, ustedes no se van a quedar esperando hasta que ellos ya sean grandes. Mejor váyanse, cásense nuevamente, tengan su familia. Y Orfa, que significa nunca, la besó y se fue. Pero Ruth le dice lo siguiente. Versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vemos, mis queridos hermanos, un camino de cruz. Ella está un camino de sacrificio, rindiendo su voluntad. Y le está diciendo, no solamente te voy a seguir a ti, te voy a seguir al Dios en el que tú crees. No sabemos si Ruth escuchó por medio de su marido acerca de Jehová. No sabemos si ya ella sabía de Jehová, pero ella quería seguir a Noemí y quería conocer de este Dios. Cuando alguien quiere conocer de Dios, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo entrega, resiste. Mis queridos hermanos, y esto nos tiene que llevar a la solución no es huir,
sino enfrentar el problema y encontrar a Dios en él. Orfa se dejó guiar por sus emociones, pero Ruth estaba determinada en lo que quería. Sin saber lo que le esperaba, ella renunció a todo. Dijo, si no me caso, no me caso, si no tengo hijos, no tengo hijos. Pero ella abrazó a Noemí como si fuera su mamá. Le sirvió a Noemí, fue fiel a Noemí. Cuando uno honra, es honrado. Dice que luego ya cuando Noemí dijo, no, ¿sabes qué? Sígueme. En el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, todas las de la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y qué impactante llegar a un lugar extranjero. Y Noemí estaba amargada, porque en el siguiente dijo, no me llaméis más Noemí, llamándome Mara, que significa amargura, porque estoy amargada, el Señor me ha quitado, el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente me lo ha quitado todo. Pero a mí me impacta la actitud de ella, pero la actitud de Ruth. Ruth también se le había muerto al esposo, no olvidemos esto. Pero ella dejó el camino de la comodidad por seguir la senda de la compasión. Vemos a una mujer compasiva. Y aquí vamos viendo cada destello de esta historia sobre las cualidades y virtudes de la iglesia de Cristo. Rinde su voluntad, es compasiva y piensa en los demás antes que en sí mismo. Cuando nosotros buscamos a Dios solamente para ver qué beneficio vamos a conseguir, ahí estamos fallando. Porque la iglesia de Jesucristo nació, se desarrolla para que sirva a los demás, para que honre, adore a Cristo y a los demás. Y vemos en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero nosotros debemos de aprender a renunciar a nuestros derechos, a renunciar a lo que nosotros creemos que así son las cosas, para honrar al Señor. Dios quiere transformar nuestra vida al carácter de Cristo. Dios tiene un plan mayor al nuestro, y esto es aprender a confiar. Por eso tenemos que orar de la siguiente manera: Señor, quiero tener un corazón enseñable, me someto a tus enseñanzas, estoy dispuesto a ser entrenado, lléname de justicia, de santidad y de paz. Señor, iré a la casa del pan, Belén, casa del pan. Iré a tu presencia donde hay pan en abundancia, pan, Cristo, pan, nuestro pan de vida, que sacia. En el capítulo 2 vemos cómo Ruth recoge espigas en el campo de Booz. ¿Quién era Booz? Versículo 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, dijo, ve, hija mía. Ella fue una mujer que trabajó ardua y diligentemente. Cuando nosotros buscamos a Dios, no salimos vacíos. Y ella empezó a buscar la manera de sacar adelante a Noemí. Y luego en el versículo 4 dice, y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y dijo Booz a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Mi querida iglesia, nosotros tenemos que estar así, trabajando diligentemente para que el reino se expanda.
Por eso la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos, porque uno se cansa, porque uno empieza lo que yo tengo que hacer. Voy a parar un poco, el Señor me ha hecho un llamado, pero lo voy a retrasar porque yo tengo que estudiar, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que atender mi negocio, esto. Dejamos la obra de Dios de último, dejamos la presencia de Dios de último, pero acá claramente dice que ella estaba trabajando sin descansar por un momento, ella no descansó. Y así tiene que estar la iglesia de Dios, sin descansar por un momento, diciendo: Señor, mi vida te pertenece, una alma más para Cristo, diariamente uno más para Jesús. En el versículo 8 vemos: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Y le decía: si tú quieres beber, bebe, si quieres comer, come. Y en el 10, Ruth le dice: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Wow. Y acá vemos otra perla. Cómo esta joven extranjera, sin conocer a Dios, tuvo más fe que el mismo pueblo de Israel. Cómo esta joven, siendo extranjera, no estando en la promesa de lo grande Israel, de lo que Dios quería hacer en Israel, como una extranjera, esta extranjera honró, obedeció y temió más a Dios que el mismo Israel. Esta mujer le podía dar cátedra a Israel, al Israel de este tiempo, de lo que era ser temeroso de Dios, de lo que era ser valiente y esforzado, como lo decía en el libro de Josué. Esta mujer podía darles cátedra. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová tu Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y lo bendice, le da palabra de aliento. Y dice en el versículo 13, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, cuando no soy ni aun una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come, y del pan que moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a las segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que quedó saciado y le sobró. Mis queridos hermanos, cuando nosotros buscamos del Señor, hay en abundancia. Pero también la palabra del Señor, Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra del Señor es medicina para nuestro cuerpo. En el versículo, cuando ya llega a pasar todo esto y ella llega con grandes cosas a la casa, entonces Ruth le dice a Noemí que estaba donde Booz, y ella le responde, versículo 20, sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y ya empieza a decirle eso a Noemí y le dice: ¿sabes qué? Sigue. Le dice: ¿sabes qué? Sigue en ese lugar. Ahí está segura. Y Ruth es obediente. En el versículo 23, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, y hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Esto también nos da una antesala, que ella estuvo en un campo donde hubo redención. La iglesia de Cristo no se puede apartar ni para la derecha ni para la izquierda. Y le van a venir muchas personas, le van a decir: ven acá, tú tienes un don, hay algo para mí, algo para el mundo va a querer eso. Pero la iglesia tiene que estar enfocada en el campo de la cebada, de la primera cebada, en el campo de Cristo, en las tierras de Cristo, arraigada en Cristo. En el capítulo 3, Ruth y Booz en la era. En esto, Noemí le da una orden, le da
le da una instrucción a Ruth. Ella es obediente a esa instrucción y le dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Ahí es cuando Noemí como que ya esa amargura se le va y ya dice, no, vamos a ponernos serios. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú te has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al ladrón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ella era obediente. ¿Y cómo debe de ser la iglesia? Obediente, dando pasos de obediencia. Ella hace todo lo que Noemí, le dice, y luego esta es la respuesta de Boaz. Versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hay una teoría que Proverbios 31, versículo 10 en adelante, nace de esta mujer. Se está hablando de esta mujer, porque esta mujer tiene todas las cualidades, todas las cualidades de Proverbios 31. Y de ahí nace el dicho, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mayor virtud de esta mujer es que es una mujer obediente. Y otra de sus mayores virtudes es que es una mujer que se niega a sí misma. Un corazón lleno de misericordia. Y ella hace justo lo que le dice. Y vos le dices, ¿sabes qué? Yo no voy a dormir, no voy a descansar hasta que esto no esté resuelto. Entonces, en el versículo 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En el Salmo capítulo 5, versículo 3 dice, escucha, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Acá nosotros vemos que la iglesia de Cristo debe descansar en las promesas de Dios. Y no en lo personal, en Señor, tú me vas a dar una casa, tú me vas a dar un carro. No, en lo eterno. Más almas para Cristo. Una iglesia que da fruto en abundancia para que el reino se expanda, que descansa en la venida del Mesías. Está a la espera de lo que el Señor ha dicho. En el capítulo 4, y ese es muy fuerte, es central este pasaje porque dice que Boaz se casa con Ruth. Si nosotros vemos de manera cristocéntrica este pasaje, nosotros vemos que él le dice, hay un pariente más cercano, para ir a hablar con ese pariente, él rechaza. ¿Sabe por qué rechaza él a esta propuesta? Porque él se casa con, él obtiene las tierras, tiene que casarse con Ruth, y el hijo que vayan a tener, tiene que tener los apellidos del ex esposo, perdón, del difunto. Entonces era como, eso es más pérdida que ganancia. Pero Boaz no le importaba, porque él amaba a Ruth, quería redimir a Ruth. Ya Ruth se había ganado la gracia ante los ojos de él. Entonces acá vemos gracia, vemos redención, pero también esto nos habla, es una antesala de las bodas del Cordero. Cómo la iglesia de Jesucristo va a ser redimida por el Mesías. Y ellos son bendecidos por el pueblo. Me gusta tanto esta bendición. Versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares,
en la que Tamar dio a luz, Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. De aquí sale el rey David y sale el rey Salomón de esta alianza. Y esto me lleva mucho a reflexionar acerca de la redención, pasajes de redención, Gálatas 5:4 al 5, Gálatas 3, Romanos 6:18, Salmos 49:15, Salmos 25, Salmos 130, versículo 8, Tito capítulo 2, versículo 14, Gálatas 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, Salmos 103, versículo 1, Romanos capítulo 8, pasos de obediencia, mis hermanos, pasos de obediencia. La iglesia de Dios tiene que estar edificando. Dios escribe nuestra historia. Tenemos que saber que Dios nos ama tanto, que nos ha redimido. Y saber y hacernos la pregunta, ¿qué somos? ¿Víctimas o vencedores? ¿Qué somos? Estamos descansando en el Señor. Ver la virtud de esta mujer, de Ruth, y ver si nosotros como iglesia la estamos cumpliendo. Leal, honrada, una mujer que honra, pide permiso, fiel, pura, hace las cosas a la manera de Dios, no a su manera, determinada, piadosa, humilde, sencilla, obediente, forzada y valiente, reconocida, bendecida, amada, agradecida, buena mayordoma, lo que tenía le rendía y hasta más. Mis queridos hermanos, la historia de Ruth, si pudiéramos ponerle un nombre, sería pasos de obediencia, mirada en la cruz. Tenemos que dar pasos de obediencia porque nuestro enfoque está en Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este momento. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener más el carácter de Ruth, más el carácter de una iglesia que ha sido redimida, comprada con precio de sangre. Y ayúdanos a dar esos pasos de fe, a esperar pacientemente, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, hasta que Jesucristo venga por su amada iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.